En este es otro estudio bíblico, hermano. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Esta es la entrega número 17, hermanos, de los estudios bíblicos que estamos viendo en el libro de Hebreos. El tema pasado fueron los sacrificios. Hoy es el estado intermedio. Amén. Una enseñanza muy maravillosa, hermano, esperando que el Señor nos guíe para dar esta porción, esta palabra. Dice la Escritura: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esperamos la venida de Cristo, hermano. Gloria al Señor. Vamos a orar pidiendo a nuestro amado Jesús que nos guíe, que nos alimente a través de su Espíritu Santo, de su gracia, y que podamos esta noche meditar en estos versos. Oremos al Señor. Padre, gracias a esta hora. Bendito Dios, esta hora, mira, Señor, que estamos delante de ti con el propósito de conocer más de ti, más de tu palabra. Queremos, Señor, ser bendecidos esta hora a través de tu palabra. Bendice al oyente, al que está por este medio, Señor, escuchando este mensaje, glorificando tu nombre, Señor. Bendice a aquellos que se sintonizan, así como aquellos que hemos venido a este lugar, Señor. Tu Espíritu Santo se mueva, tu gracia, Señor, se extienda en medio de nosotros. Haya un mover de tu gloria, de tu presencia en este lugar de principio a fin, Señor. Háblanos, ministranos, amado Rey. Háblanos al corazón, Padre. Sensibiliza, Señor, nuestro corazón para ser receptivos, Señor, a tu palabra. En el nombre de Cristo, aquí estamos, Señor, necesitados. Háblanos, Señor. Instrúyenos a través de estos versos, Dios mío. Espíritu Santo, guíanos en el nombre de Cristo. Gracias, amado Rey. Gracias, Príncipe, Rey de Reyes y Señor de señores. Te alabamos. Oh, te alabamos, Jesús. Recibe la gloria. Recibe la honra, Rey de Reyes. Recibe la adoración, eterno. Te alabamos esta hora, Jesús. Recibe la gloria, la honra por siempre, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Esta hora, hermanos, nos corresponde el tema, el estudio bíblico, el estado intermedio. En estos versos, vemos a leerlo el versículo 27, que dice la Escritura: y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Cuando hablamos, hermano, de la muerte, es un hecho inevitable para el ser humano, para la creación de Dios, para las personas, ya que es el camino que todos llevan, como dice nuestro pastor, ¿verdad? Es que es el camino que todos llevan. Entonces la muerte es inevitable, pero
Después de la muerte, hermano, física, la Biblia nos enseña que hay una eternidad esperando al hombre. Amén. Hay una eternidad, cosa que Satanás, hermano, ha querido negar a través de aquellos falsos engañadores, de aquellas falsas sectas, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, hermano, que quieren negar que después de la muerte hay vida eterna. Porque hay personas, hermano, que dicen que después de muerto ya no hay más. Hasta ahí llega. Después de muerto, hermano, ahí termina todo. Ya no hay una eternidad. Hay muchas falsas enseñanzas que eso dicen. Y que, hermanos, aquí es donde ya nosotros estamos padeciendo. Nosotros mismos estamos viviendo individualmente un infierno por las circunstancias que nos acontecen. Quizás nosotros ya hemos oído de personas que así hablan, y aún de sectas o religiones que esto dicen. Pero a la luz de estos versos, hermanos, la Biblia nos enseña que hay vida eterna. Amén. Que hay después de la muerte vida eterna. Y hay, hermano, vida eterna para estar gozando de las glorias eternas. Y también hay vida eterna para aquel que ha desobedecido, hermano, y habrá para ellos sufrimiento eterno. Esa es la realidad que las Escrituras nos enseñan. En esta hora pues nos corresponde hablar acerca del estado intermedio, y aquí traigo un concepto acerca del estado intermedio. Dice que se entiende por estado intermedio el estado de los muertos durante el periodo comprendido entre la terminación de la vida física y la vida de resurrección. La muerte física se produce en el momento en que el alma se separa del cuerpo. El cuerpo va al polvo y el alma pasa al estado intermedio. Amén. El alma pasa al estado intermedio. Como le dije al principio, hay dos caminos, y eso lo hemos oído siempre: el camino que lleva a la vida eterna y el camino que lleva a la condenación eterna. Entonces, hermano, la vida física pues se termina, se acaba. La vida física cesa, pero luego claramente en este concepto nos enseña que hay un más allá. Amén. Que hay una eternidad esperándonos. Y vamos a ver, hermano, cómo es que la palabra nos describe este estado intermedio. Amén. Cómo la palabra nos enseña de qué manera pues aquel que muere se va a encontrar, ya sea en el lugar de vida en Dios y el otro en el lugar de vida en condenación. Porque vemos claro, hermano, que la muerte prácticamente es donde se separa el alma del cuerpo. Sabemos que el cuerpo vuelve al polvo, ¿verdad? Somos polvo. El cuerpo, el alma es eterna, el alma continúa, el alma sigue,
y el cuerpo va a la tierra. Muchos ya pasaron, hermano, de la vida a la muerte. Y muchos dicen, ya está descansando en paz. Toda la gente dice lo mismo. Ya está descansando en paz. Y vemos varios dichos, ya pasó a mejor vida. Pero la bendición, hermano, de decir eso es para los hijos de Dios. Nosotros podemos decir, ya pasó a mejor vida, ya descansa en paz. Y lo vamos a notar según vayamos analizando, hermano, los versos que hemos de citar. También vamos a ver, hermano, que hay sectas que, hermano, han querido negar el hecho del estado intermedio. Han querido negar este hecho y son doctrinas falsas. Amén. Son falsedades que vamos a notar que no tienen, hermanos, fundamentos bíblicos. No hay fundamento bíblico en lo que ellos establecen. Y es por eso que vamos a anotarlo a través de las Sagradas Escrituras. Por lo cual no nos ha de quedar duda, hermano, de que hay vida eterna. Pero para ello, hermano, vamos a leer algunos versículos, algunos conceptos, hermano, que quisiera que leyéramos para tomarlos en cuenta conforme vayamos meditando en esta enseñanza. Primero, vamos a ver que las almas son incorpóreas o sin cuerpo. Leamos Apocalipsis 6:9. En estos estudios siempre se lee, hermano. Si a usted no le gusta, pues se va a dormir. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Las almas, dice, que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces Juan dice que vio las almas que habían muerto por causa de la palabra. Él no vio cuerpos físicos, sino que vio espíritus o almas. Amén. Almas. Almas. También hablamos que el hombre es un ser trino. Amén. Trino. Leamos Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice espíritu, alma y cuerpo. Hay tres sustancias, dos inmateriales y una material. Las dos inmateriales son el espíritu y el alma, y la material es el cuerpo. Vamos a hablar del espíritu. Este no es el tema que vamos a dar, pero quisiera que lo tomáramos para que veamos un poquito en el contexto de la enseñanza. El espíritu es la parte inteligente del ser que está consciente de Dios. Leamos Job 32:8. Dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda, que comprenda. Todo ser humano, hermano, reconoce que hay un Dios. No hay nadie que diga no hay un Dios. Todo
Toda persona ha sido para ser un adorador. Para eso fue creado, para ser un adorador. Por eso vemos que erradamente muchas personas o muchas religiones adoran el sol, adoran las vacas, los animales, pero lo hacen de una manera errada. Pero en su espíritu, hermanos, saben, hermano, que hay un ser supremo. Amén. Un ser supremo, eso es lo que quiere decir. Hay un ser supremo. En este caso, pues, Job dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Yo en la tierra no creo que haya alguien que no entienda que hay un ser supremo, que hay un Dios. El hombre conoce, es consciente. Aún nosotros, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, sabíamos que hacíamos el mal. Quizás a lo lejos, pero entendíamos que era malo. Pero como estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, no podíamos entender las cosas espirituales. Ahora las entendemos porque tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. También hablamos del alma. El alma, hermano, es la sede de las emociones, apetitos y deseos. En lo relacionado a la vida presente. O sea que el alma es la que nos hace sentir esas emociones, esos apetitos, esos deseos. Es lo que vemos, lo que conocemos, lo que observamos. Lo dice allá, hermano, citando Cantares capítulo 1, verso 7. Cantares capítulo 1, verso 7. Estas citas están cerca. Cantares capítulo 1, verso 7. Dice, hazme saber, oh tú, quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Habla de actividades, ¿verdad? De actividades. Entonces el alma es la que, hermano, es consciente y tiene emociones, apetitos, deseos en lo relacionado a la vida presente. ¿Amén? Esa es el alma. El cuerpo sabemos que es la parte física. Fíjese que el espíritu y el alma, hermanos, son inseparables. En las escrituras, cuando se habla de espíritu en algunos pasajes, también se relaciona con el alma. Los versículos no los traigo porque es muy extenso el estudio de esto, pero el alma y el espíritu están, hermano, relacionados, no se separan. Son dos sustancias, hermanos, diferentes, pero inseparables. Amén, inseparables. La muerte física, hermano, la muerte física es la separación de las dos sustancias inmateriales, que es el espíritu y el alma, del cuerpo. Cuando el hombre muere, el cuerpo va a la tierra, al polvo, y el alma, hermano, va a otro lugar dependiendo nuestra conducta. Amén. Dependiendo nuestros hechos en esta tierra, dependiendo si obedecimos o no obedecimos al llamado divino, dependiendo si creímos o no creímos. Amén. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Pero el hombre sin Dios no lo comprende, no lo atiende. Pero nuestro amado Jesús, al venir
y pagar el precio, lo hizo con el objetivo de salvar, de restaurar, de redimir, de que la persona no fuera condenada. Leamos Santiago 2:26. Santiago capítulo 2, verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin espíritu muere. Amén. Hay separación. Hay separación. Y cuando hablamos de la muerte espiritual, es estar separados espiritualmente de Dios. Es no tener una vida nueva. Es no tener una relación con Dios. El hombre está muerto espiritualmente. Amén. Tiene hálito de vida. Tiene espíritu. Pero no mora en él el Espíritu de Dios. Amén. Que transforma, que redime, que obra, que cambia, que da bendiciones espirituales. Hermano, el hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, hermano. Estábamos muertos. Él nos dio vida, vida eterna. Nos prometió una ciudadanía no terrenal, sino celestial. Amén. Celestial. Nos traslada de una vez, hermano, a esa promesa celestial. Allá nos traslada el Señor. Allá nos lleva de un solo. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Esa es a manera de introducción, hermano, para que tomemos muy en cuenta en lo que vamos observando y viendo, hermano, lo que nos dice la Biblia a través de la Escritura sobre el estado intermedio. Primero, hermano, vemos que hay falsas enseñanzas que niegan esta verdad, pero lo hacen sin fundamento, lo hacen no basadas a las Escrituras, sino prácticamente son inventos humanos y son espíritus engañadores. Amén. Son falsas enseñanzas, son los falsos maestros que la Biblia, de lo que la Biblia habla, falsos maestros, engañadores, hermano, detractores del Evangelio. Primeramente vamos a hablar acerca del purgatorio. Amén. ¿Cuántos han oído hablar del purgatorio? Ellos enseñan, hermano, que hay un proceso para los fieles antes de ser dignos de presentarse al Señor. O sea que hablan, hermano, de que después de la muerte viene un novenario 1, novenario 2, y hay un proceso. Usted ya lo sabe, hermano. Hay un proceso en donde las personas están como purificándose allá en el lugar donde quedaron, ¿verdad? Para después ser aceptados por Dios. Imagínense qué falso. Nosotros como hijos de Dios sabemos que esto hace nulo el sacrificio del Cordero de Dios. Entonces el Señor por gusto vino y se entregó en la cruz del Calvario. Amén. Porque sigue otro proceso, ahí sigue otro proceso para la persona, hermano, que ha muerto. Es por eso que hay personas que no se afligen, ellos pecan deliberadamente. No, si un día el Señor nos va a amar a todos. Si la Biblia dice que Dios amó al mundo y envió a Cristo por todo el mundo. Y al final piensa que, hermano, al final de los tiempos todo será color de rosa.
Pero la Biblia dice que Él no pasará por inocente al culpable. Así es que hay necesidad de acercarnos a Cristo con diligencia, no ignorando su voluntad, no haciendo caso omiso de su voluntad. Y así hay hermano, congregaciones protestantes que también, hermano, han adoptado esta falsa enseñanza. Y dicen ellos que sin santidad nadie verá al Señor. Si la palabra dice eso, dicen ellos, entonces hay purgatorio, porque nadie es perfecto y sin santidad nadie verá al Señor. Pero esto es falso, hermano. Esto es falso, porque las Escrituras nos arrojan otras verdades muy importantes. Leamos Lucas capítulo 10, versículo 22. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Quiere decir, hermano, que había regocijo, hermano, en Cristo, porque al conocer al Hijo conocemos al Padre Celestial, y al conocer al Hijo tenemos, hermano, comunión con Dios. Podemos accesar a Él, hermano, de una vez. No hay necesidad, y la Biblia misma nos habla de que nosotros no somos de esta tierra, que tenemos una ciudadanía en los cielos, y que al nosotros pasar de vida física a muerte, tenemos una promesa eterna, hermanos, una promesa firme. En Cristo, hermano, no tenemos una promesa que no sea fiel, porque Él es fiel. ¿O no se siente usted perdonado? ¿No se siente usted redimido? Cristo ya nos perdonó. Cristo ya nos regaló la salvación. No hay, hermano, necesidad, como esta falsa enseñanza dice, de un purgatorio, que, hermanos, sabemos que no hay ningún indicio acerca de él en las Escrituras. No lo hay. No lo hay. Entonces es una falsedad, hermano, que muchos pues han caído en ella. Y como le digo, quita la eficacia del sacrificio de Cristo. Leamos Hebreos capítulo 9, versos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice el 14, cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Amén. Para que sirváis al Dios vivo. Como le dije, esta falsa enseñanza deja de lado el sacrificio de Cristo. Entonces es una falsedad, es un falso invento en la que muchos han caído. Y quizá usted que nos oye pues ha caído en esa falsa doctrina, ha caído en esa falsa enseñanza.
Fíjese que yo, hermanos, tenía alguien que creía todo esto. Y hermano, ella misma, esa persona me decía que ella sabía y era consciente que los evangélicos estaban en la verdad. Pero hay gente en su religiosidad, hermano, porque le fue heredada de padre a madre, de hijos, no se salen de ahí. Y son personas rudas, hermano, de entender, de apartarse de ahí. Prefieren condenarse, hermano, y no venir a la verdad. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. La verdad os hará libres. Es necesario venir y creer en el sacrificio del Cordero de Dios, porque seremos libres de la esclavitud, del pecado. También vamos a hablar acerca del espiritismo, que es otra falsa enseñanza, que dice que enseña que podemos comunicarnos con los espíritus de las personas que han muerto, cuya comunicación se realiza a través de un medio. Amén. De un medium. El invocar a los espíritus de personas muertas. Sabemos que esta es una práctica. Aún allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, nos habla de esta práctica, en donde Dios advierte al pueblo de Israel que si ellos practican tales cosas, como los pueblos paganos, que los iba a arrojar delante de ellos, para ellos, hermanos, poseer las tierras. Les advierte, hermano, que el que practicare tales cosas, hermano, era hermano, acreedor de la muerte capital, era un castigo. Y aún en nuestros días vemos que hay personas que practican esto, que invocan espíritus, las adivinas, los hechiceros. Dice la Biblia que ellos no heredarán el reino de los cielos. Hay condenación, hermano, de practicar tal enseñanza errónea. Y como estamos hablando del estado intermedio, sabemos que después de la muerte nadie puede, vamos a leerlo más allá, que nadie puede venir de allá para acá ni de allá para allá, ¿verdad? No hay oportunidad después de la muerte. La oportunidad es hoy que estamos en vida. Hoy que estamos en vida podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Hoy que estamos en vida podemos acercarnos al trono de la misericordia de nuestro Dios. La palabra, como le dije, prohíbe dicha práctica. Ya en Levíticos, ya no vamos a ir leyendo mucho porque vamos a hacer vigilia. Levítico 19:31, si usted quiere lo cita, si no lo cita en su casa. Levítico 19:31, Levítico 20:27 y Isaías 8:19. Y algunos hermanos citan a Saúl, que practicó, hermano, este ritual, podríamos decir, en Primera de Crónicas 10:13, cuando Saúl consulta a una adivina. Y hermano, eso lo vemos allá en Samuel 28:3, capítulo 3 al 25, cuando Saúl esperaba la respuesta de Dios y se cansó. Y él mismo había, hermano, mandado decapitar los adivinos, los hechiceros y todo. Pero al final se cansó de que el Señor no le escuchaba, pero porque el corazón de David estaba a ver a dónde va. Estaba allá por Nejapa, a ver en qué hoyo. Pero, hermanos, Saúl se desesperó y consultó a una adivina. Y en aquí, Primera de Crónicas 10:13, habla de que por eso muere. Primera de Crónicas 10:13, leamos. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová.
contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Amén. Consultó a una adivina. Quiere decir, hermano, que ante la palabra de Dios, esto es condenatorio, el espiritismo. Vamos a dejar ahí. El sueño del alma, es otra falsa enseñanza. Y voy a leer el concepto para ir ligero. Dice, algunos grupos como los adventistas del séptimo día creen que a la terminación de la vida, el alma de los muertos pasa a un estado inconsciente hasta el día de la resurrección. O sea que el alma, no es consciente, pues, sino que pasa, hermano, a un sueño. Prácticamente dicen de que no hay una conciencia en el alma. Esta es la creencia conocida con el nombre de el sueño del alma, cuya creencia es sostenida por otros grupos. Es cierto que la Biblia describe la muerte como un sueño, pero ello es porque el creyente pierde la conciencia del mundo, de cansancio, enfermedad, y se despierta en uno de paz y de felicidad. Eso es para los creyentes, ¿va? Al morir despertamos en una situación distinta, una situación eterna distinta de felicidad, de gozo. La Escritura enseña que cuando una persona muere, después del acto de expirar, pasa a otro mundo, al de los espíritus, donde se es consciente. Eso es lo que enseña la Escritura. Después de la muerte, el alma es consciente, todavía es consciente. Todavía, pues, el alma conoce. Y vamos a ir viendo, hermano, algunos aspectos, son 4 aspectos ligeritos. El estado intermedio, vamos a ver en varios momentos, a partir de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué pasó, hermano, antes de la muerte de Cristo, después de la muerte, en el momento de la muerte y durante la muerte de Cristo? El estado intermedio antes de la muerte de Cristo. Cristo, pues, hace una, hermano, descripción clara al relatar la historia del rico y Lázaro. La Biblia, pues, habla de que las personas después de morir llegan a un lugar llamado el Hades. Esto equivale al Seol. Ezequiel 31:14. Ezequiel 31:14. Leamos Ezequiel 31:14. Para que no se exalte en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a la muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Amén. Ahí está hablando, pues, del lugar en donde van o iban las personas al morir antes de la muerte de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Lo entendemos, hermano? Esto es antes de la muerte de Cristo. Era el Hades, el lugar donde iban los muertos. Y esto era conocido bastante en el Antiguo Testamento. Muchos hombres de Dios decían frases como: no lleves mi alma al Hades, ¿verdad? Nosotros las hemos leído quizás continuamente. Este lugar, pues, está situado en el centro de la tierra, como allí se menciona. Estaba también dividido por 2 secciones, hermano. Y todo esto lo vemos allá en Lucas capítulo 16, que habla del rico y Lázaro. Usted ya lo leyó varias veces. Lucas 16:26. Lucas 16,
versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Amén. Había una separación en ese lugar, hermano, en dos secciones, una cima, dice, o un abismo entre los unos y los otros. Y la parte, ahí mismo lo dice, en Lucas 16, 22. La parte superior del Hades se llamaba, ¿cómo? Seno de Abraham. Amén. Seno de Abraham. Era un lugar de consuelo. Aquí reposaban las almas de los justos. Capítulo 16, versículo 25 de Lucas, en el rico y Lázaro, que muchos dicen que es parábola, pero no es un hecho ficticio, sino es un hecho literal, porque menciona a Lázaro, menciona un nombre. Y hermano, allí es un lugar de consuelo, un lugar de gozo. Todos aquellos que antes de la muerte de Cristo iban a ese lugar. También había la otra parte inferior del Hades, era llamada simplemente Hades. Y sabemos que era un lugar de tormento, hermano, donde eran arrojadas las almas de los desobedientes, de los injustos, de los pecadores, de aquellos que no obedecieron. Lo vemos en Lucas 16, 23 y 24. Ahí puede leerlo usted, Lucas 16, versículo 23 y 24. Amén. En este lugar también, hermano, vemos que los muertos continúan, o sea, las almas continúan conscientes, pueden reconocer, amén, pueden reconocer. Lucas 16, versículo 23, dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este fue el rico, estando en tormentos, dice, vio a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que era consciente después de la muerte. El cuerpo quedaba sepultado y el alma sigue siendo eterna y sigue teniendo conciencia. Poseen sensibilidad. Capítulo 16, versículo 24, son sensibles. Dice el 24: entonces él, dando voces, dijo: Padre, avante en misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje, o sea, la punta de mi dedo. O sea, sentía, era consciente, tenía sensibilidad, era sensible. Pueden comunicarse, versículo 25. Tienen recuerdos de su vida anterior, versículo 25, ahí mismo. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, le dice Abraham, y Lázaro también sus males, pero ahora esté consolado aquí y todo atormentado. Amén. Entonces recuerdan su vida anterior. Recuerdan a sus seres queridos, a sus parientes. Capítulo 27 y versículo 27 y 28. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero como nosotros sabemos, hermanos, que eso era imposible, porque ni allá podían pasar para abajo, ni de abajo para arriba. Entonces, hermano, eso nos enseña de que en vida hay oportunidad. En vida podemos acercarnos al Señor, en vida podemos recibir el plan de Dios, el plan divino de salvación y de restauración. El estado intermedio también, hermano, lo vemos durante la muerte de nuestro amado Señor Jesús. Jesús fue sepultado, hermano, pero su alma descendió al Hades, según Hechos 2:31. Hechos capítulo 2, verso 31. Hechos capítulo 2, versículo 31.
Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Su alma no fue dejada en el Hades, o sea que descendió al Hades, al lugar de consuelo donde estaban los justos, en Primera de Pedro 3, 18 al 19. Al lugar de consuelo, descendió al lugar donde estaban los justos como para dar testimonio. Ese era el propósito, hermano, llevar las buenas nuevas de la redención, de la promesa. Es que el Señor, hermano, cumple sus promesas. Ese era el propósito, llevar, hermano, y testificar de que todo estaba cumplido. Por eso Él dijo en la cruz, consumado es. Amén. Todo está cumplido, consumado es. Él obedeció al Padre, hermano, para cumplir este propósito. Y Él descendió a dar ese testimonio, a declarar, para que conocieran de que Él había cumplido. También dice que descendió para darle esa confirmación a los antepasados como Noé y los profetas, igual a los que habían rechazado el mensaje. Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. 8 se salvaron nada más en los días de Noé, y los demás fueron desobedientes, no creyeron, hermano, que iba a venir un diluvio y todos perecieron. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que nos acerquemos al Señor, que escuchemos. Hermano, el Señor viene pronto, Él viene pronto por su iglesia. Y también vemos que en Lucas capítulo 23, versículo 43, el Señor cambia el nombre, hermano, al seno de Abraham por el paraíso. Amén, por el paraíso. Este es, hermano, el estado intermedio durante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Durante la muerte. Ahí vemos que desciende al Hades. El estado también intermedio después de la resurrección de Cristo. Después, ¿qué sucedió en ese estado intermedio después de que Él resucita de los muertos? El propósito, hermano, primero es que se lleva las almas de los justos que habían aguardado, hermano, su llegada en el seno de Abraham. En Efesios 4, versículo 8 al 10, se lleva las almas, ¿verdad? Efesios, leámoslo porque es importante. Efesios 4, versículo 8 al 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Amén. A las partes más bajas. Eso habla también de dónde está el Hades, dónde estaba, a las partes más bajas de la tierra, en el centro de la tierra. Y descendió, dice, y llevó cautiva la cautividad. Amén. O sea que llegó, hermano, por las almas de los justos. Amén. Que esperaban ese momento, hermano, especial de ser llevados, hermano, del seno de Abraham. También al ascender, hermano, traslada al paraíso hasta el tercer cielo. Traslada el paraíso hasta el tercer cielo. Segunda de Corintios 12, versículo 2 y 4. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 2 y 4.
2 al 4 dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Amén. ¿Cuánto vamos, hermanos, para allá? Para lugares celestiales. Y, hermano, también desde que Cristo traslada el paraíso al tercer cielo, todo aquel que muere, su alma es llevada inmediatamente a la presencia del Señor. Amén. Si morimos, todos los que llevan ese camino, que mueren, llevan, hermano, esa garantía, que son llevadas a la presencia del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 6. Esto es importante, hermano. Versículo 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes al Señor. También Filipenses 1, versículo 21 al 22 lo dice. Entonces, hermano, tenga la confianza de que al morir usted de un solo va a la presencia del Señor. Ahí lo dice la Escritura. No hay duda. No hay duda. La palabra lo establece, lo dice, y la palabra es fiel. La palabra del Señor es fiel. Los injustos también, hermano, tienen su parte. Fueron dejados en el Hades, que continúa estando en el centro de la tierra. Y todo aquel que muere y es injusto y es malvado y es pecador, sabemos que va a ese lugar, y es un lugar de tormento, donde el gusano no muere, dice. Es un lugar de aflicción, esperando ellos el juicio final, el juicio del gran trono blanco, que habla allá Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amén. Entregaron sus muertos, dice. Y el Hades también entregó sus muertos. Ese es el juicio final. Amén. Ese es el juicio final, en donde aquel que desobedece estará una eternidad en tormento eterno. En tormento eterno. Las almas de los justos, hermano, pasan a la presencia de Dios. Amén. Pasan a la presencia de Dios. Fíjese que aquí hay algo importante. Anteriormente, pues antes de la venida de Cristo, los justos no pasaban a la presencia de Dios, porque Cristo no había derramado su sangre aún. Amén. No había derramado su sangre aún. No pasaban a la presencia de Dios de una vez, sino que quedaban en el seno de Abraham. Y esperaban los que quedaban allí la venida de Cristo. Y Cristo desciende al Hades, hermano, testificando su promesa. Y así, hermano, se lleva a los justos que estaban, hermano, en el seno de Abraham. El estado intermedio y la recompensa final. Creo que este es el último punto, hermano. El estado intermedio y la recompensa final. Las almas, pues, que están, hermano, en el estado intermedio, no han recibido todavía la recompensa. Hay recompensa, amén. Y sabemos cuál es la recompensa. La recompensa, hermano, para los que están en el paraíso, la recibirán después de la resurrección. Amén. Después de la resurrección. Amén. Después de la resurrección. Si nosotros, pues, morimos, estamos en la presencia de Dios, pero nuestro cuerpo está en la tierra. Entonces, el cuerpo, pues, resucita glorificado y nos vamos
con Él. Amén. Los que están en Cristo resucitarán primero, y los que estemos con vida seremos transformados. Amén, seremos transformados. Pero también, hermano, los que están en el Hades, en tormento, recibirán su castigo final, después también de la resurrección respectiva. Y vemos en la Escritura que, hermano, la espera de los justos en el estado intermedio es de descanso, según Apocalipsis 14:13. Es un lugar de espera, según Apocalipsis 6:10. Y es un lugar de actividad, según Apocalipsis 7:15. O sea que, hermanos, los que están allí, los justos, están adorando al Rey, ¿verdad? Están sirviéndole. Ahí lo dice la Escritura. Seguimos honrándole, hermano, en ese lugar al morir. Y los incrédulos están siendo atormentados. Amén. Eso es lo que dice la Escritura, hermano, con respecto a esta enseñanza. Y creo que no nos queda duda, hermano. La palabra es fiel, la palabra es firme, y toda aquella falsa enseñanza, falsa doctrina, que el Señor la reprenda. Amén. Que el Señor la reprenda y nosotros sigamos firmes. Vengamos siempre a los estudios de jueves para que podamos aprender más y atesorar su palabra y ponerla por obra. Oremos al Señor, cierre sus ojos. Padre, gracias, Señor, por esta enseñanza maravillosa, por tu fidelidad, Señor, al inquietarnos, Señor, al darnos la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias, Cristo, porque eres fiel, porque tú no cambias, porque tú eres firmes en tus promesas. Tú, Señor, nos has dado vida, vida eterna, vida en abundancia, seguridad en tus promesas. Eres fiel, Cristo. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. A ti sea la gloria. Esta noche, pues, si usted va a dar su vida a Cristo, hágalo. Venga, en Cristo está la promesa de restauración, de redención. Hay una vida eterna. Una vida eterna, hermano, para gozar al lado de nuestro Dios eternamente, y hay vida eterna para condenación. ¿Cuál de ustedes usted escoge? Escoja a Cristo, escoja el sacrificio del Cordero. Confiese su pecado, su falta, y reciba a Cristo. El Señor le bendiga. Le esperamos martes 6 de la tarde, jueves 6 de la tarde y domingo 9:30. El Señor le bendiga grandemente.